Hola, mi nombre es Adam y hoy vamos a hablar un poco acerca de las élites industriales en Guatemala. Para entender cómo funcionan las élites industriales en nuestro país, primero tenemos que remontarnos a su origen. Estas surgen durante los gobiernos liberales de Miguel García Granados y de Justo Rufino Barrios. Durante estos periodos se da un desplazamiento de varias de las familias coloniales que habían poseído el poder político y económico hasta entonces. Ante este estado de vulnerabilidad, muchas de estas familias coloniales deciden expandir sus redes familiares, dando paso a que familias finqueras de origen extranjero y de origen ladino se incorporen a su red familiar, siendo así para poder fortalecer su poder económico y político y de esta manera poder mantenerse vigentes en el país. Eso es lo que permite justamente que estas familias finqueras que ya estaban teniendo un crecimiento notable en el sector industrial se puedan incorporar a estos círculos de poder elitista y oligarca de nuestro país. Las primeras familias que aprovechan justamente esta incorporación son, por ejemplo, los Castillo, los Novela, los Kong y los Ibargüen, a través de sus producciones económicas que ya tenían en el sector azucarero, el sector algodonero, el sector de la producción en general y el sector de las finanzas. Ahora bien, dependiendo el momento histórico en el que nos situemos, vamos a notar cómo es que son distintas las familias las que poseen el mayor capital político y el mayor poder económico en el país. Por ejemplo, si nos remontamos únicamente a los gobiernos liberales que abarcaron justamente desde Miguel García Granados hasta Jorge Ubico, vamos a darnos cuenta que las familias que más poder poseían en ese entonces eran los Herrera, los Klim, los Samayoa, los Pivaral y los García Granados. Posteriormente, cuando se da la revolución de 1944 y se da paso a los gobiernos democráticos, vamos a ver que justamente son otras las familias las que van a aprovechar esta coyuntura para poder posicionarse como las que tienen más influencia dentro del sector político. Las que más influencia tuvieron en ese momento fueron, por ejemplo, los Torrillo, los Valladares y los García Granados, que lograron mantener justamente su poder gracias a adaptarse a esas nuevas circunstancias. Posteriormente, cuando llegamos a 1945 y se da la contrarrevolución, justamente van a ser un cambio de familias las que ahora van a tener ese capital político y esa mayor incidencia dentro de la economía guatemalteca. Ahora, esas familias van a ser los Cli, los Herrera, los Pivaral, los Arenales y, por supuesto, los Novela, que fueron los que tuvieron mayor influencia para que se realizara justamente esa contrarrevolución. Estas familias van a tener un gran poder político y una gran influencia desde 1945 y durante todos los años de las dictaduras militares hasta cuando lleguemos a 1985 y se retomen nuevamente los gobiernos democráticos. A partir de este periodo democrático van a ser nuevas familias las que van a poder posicionarse justamente como las de mayor capital político. Entre ellas vamos a encontrar nuevamente a los Castillo, a los Arzú y a los Alejos. Entonces, brevemente, entendamos que estas familias lograron participar en la política gracias a que primero se aliaban con los gobiernos de turno y muchas otras veces ellos impulsaban a candidatos afines a sus intereses económicos. De igual forma, estas familias se veían enormemente beneficiadas por los distintos gobiernos de turno, ya sea a través de políticas proteccionistas que muchas veces eran impulsadas por la Cámara de la Industria, que estaba dirigida por grandes personalidades de estas familias oligarcas, así como también protecciones directas del gobierno que se veían plasmadas en aranceles prohibitivos a productos importados y renovación y no renovación de licencias de importación de distintas empresas extranjeras. De esta manera fue que muchas familias se vieron beneficiadas y lograron consolidar su poder político en Guatemala y así fortalecer la red de oligarquía industrial en nuestro país.